Dios le bendiga, hermanos. Que la gracia de Hashem sea con ustedes. Quiero hablar bajo el tema Todo está preparado. Yo hice un comentario en el canal de YouTube. Yo estoy viendo a un economista hablando. Me parece que el economista se llama Iván, no sé bien, un economista de aquí de España. Que yo sé que es masón. Sé que ese economista es masón, es la misma basura que todos los economistas que están hablando de que la economía está cayendo, de que cómo está la situación, el porcentaje de la libra esterlina frente al dólar, el porcentaje del euro frente al dólar, de que la economía está entrando en una recesión. Yo veo a este economista hablando en YouTube y yo hice un comentario y cuando le di a subir el comentario no pasó. Decía, YouTube me mandó un mensaje para atrás donde decía que yo tenía que hablar de acuerdo a los lineamientos y hacer comentarios respetuosos y no promocionarme como spam. Qué cosa más, qué coincidencia, ¿eh? Cuando tú le sacas a la luz los planes de estos satánicos, de estos diabólicos, estos hijos del diablo, que yo lo veo así, mire, así lo veo yo, como esa saliva que tiré. Así como esa saliva que acabo de tirar, así lo veo yo a ellos. Pero es una realidad, mire, todo lo que está pasando en Europa, en la eurozona. Antes se decía que mucha gente cuando hablaban ¿te se acuerda cuando hablaban de los reptiles? Cuando hablaban del gran reinicio, del nuevo orden mundial, que se hablaba de una ley marcial. La gente decía antes que eso era paranoia, que eso era teoría de la conspiración. Pero resulta que ahora todos los temas que yo veo a diario en la televisión, en las noticias dirigidas por los masones, en los gobernantes masones de Europa, los economistas masones de Estados Unidos, yo veo que todos tienen una misma palabra en la boca y es de crisis mundial. Claro, obviamente ellos dicen que la crisis mundial es por la pandemia que pasó. La pandemia también dice que, pero qué coincidencia que después de la pandemia, entonces como no hizo el efecto que ellos esperaban, porque hay un grupito detrás de la sombra que están gobernando y que ya me he dado cuenta que es así. Porque si usted tuviera un pensamiento crítico, usted que está viendo este vídeo, si usted tuviera un pensamiento crítico, si usted fuera una persona que pensara y no fuera como mucha gente que nada más están pensando en las idioteces y en las estupideces de esta vida, nada más piensan en dinero, en los artistas, en el fútbol, en la basura, cosas que no van al caso. Si usted es una persona que tiene una mente crítica, una mente analógica, y usted analiza, es como que un rompecabezas que ellos están haciendo. Están haciendo un rompecabezas con respecto a esto de el teatro de Rusia con Ucrania, que es un teatro montado, pero le salió de maravilla este teatro. Al principio de la guerra yo veía cómo toda la persona satanizaban al dictador, al Hitler, lo crucificaban, decían que hay que matarlo, que hay que quemarlo, no sabiendo que hay manos ocultas. Porque ese es el problema por el cual mucha gente dicen que nosotros los cristianos no somos normales, porque nosotros no vemos la noticia como la gente la ven. O sea, en mi caso, yo no creo en todas las noticias.
la noticia que hay actualmente, yo no creo en esa noticia. Yo sé que hay noticias que son verdad y están mezcladas con mentiras. Están mezcladas con mentiras porque todo es un fin. O sea que usted puede ver las cosas desde su óptica, desde su punto de vista, pero el siervo de Dios que tiene pensamiento crítico, que tiene discernimiento de lo que está pasando en el mundo y hacia dónde va el mundo, se da cuenta que no es como dicen en las noticias, porque uno investiga más. Uno investiga más. Hay un hermano que que me ha ayudado mucho. Él tiene un canal en YouTube, se llama León 7. Yo le recomiendo a usted que usted vea ese canal. El hermano, un profeta de Dios, habla de estos temas y ha sido muy censurado, muy criticado hasta por cristianos, porque hay creyentes que le han dicho a él que él tiene que hablar de salvación, que él no tiene que hablar de economía, que no tiene que hablar de lo que está pasando en el mundo, que hable de salvación. Pero yo le voy a decir algo, mire, el problema es, amado, que la iglesia de Cristo no sabe, no sabe realmente. Hay muchos que están dormidos. Hay muchos que ni se imaginan del plan que tienen estos gobernantes. Lo que se creía que era una conspiración, el gran reinicio, se está viendo a los ojos casi mente. ¿Qué evidencia usted necesita para saber que lo que se decía que era una conspiración es real? El gran reinicio, el modelo de la Agenda 2030, discúlpeme, el modelo de la Agenda 2030, amado, de materializar el dinero, digitalizar el dinero, todas esas cosas que usted está viendo, es la palabra de Dios cumpliéndose. Porque obviamente hay cosas que por más que uno ore, no van a dejar de cumplirse, porque son proféticas. Ahora, Dios sí puede frustrar los planes de los gobernantes cuando son planes que están para hacerle daño a su pueblo. Mientras la iglesia esté aquí, la iglesia tiene la autoridad de Dios, tiene la potestad de Cristo para frustrar los planes del diablo que se están descascarando y que se están llevando a cabo en los gobiernos, que se están llevando a cabo en Europa, en Estados Unidos y en diferentes países. La iglesia de Cristo tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús para desestabilizar los planes del diablo, para frustrar los planes satánicos que tienen las élites que nos están gobernando. Es tan tremendo lo que está pasando, amado, el tema del gran reinicio. Eso viene por ahí. Lo que pasa es que te están maquillando todo con la pandemia pasada. Y ahora con la guerra, ahora con el supuesto invierno frío que viene para Europa, porque Rusia ha cerrado el gasoducto y que Alemania está teniendo problemas. Oye, qué manera de los masones orquestar las cosas, qué planificación. Gracias al Eterno que ellos no harán más de lo que Dios les permita hacer. Ellos harán hasta donde Dios les permita, pero más de lo que Dios no les permita no van a hacer. Entonces, amado, mire, yo me pongo a pensar realmente, la gente está ciega. Y yo pude ver el nivel de la ceguera espiritual del mundo cuando pasó la pandemia. Cuando pasó esto, que yo veía el engaño en nuestra cara, el engaño descarado en las noticias, que decían que si tú te pinchabas, decían que ya tú eras inmune. Y después decían que tenía que ponerte una segunda, una tercera, y después decían que el que no estaba era un peligro para el que estaba. Entonces yo veía el descaro tan engañador, y ahí veía yo como la masa, como están atadas a la televisión, a esa caja boba, que si la gente no la viera, le hiciera tanto bien a la gente.
como la gente está atada a este instrumento de Satanás, porque la gente puede decir, sí, pero por ahí se transmite la palabra de Dios, también es como tú la veas, es como tú la veas, pero la mayoría ven lo que no deben de ver en ese aparato. Y mayormente en las noticias, porque todas las noticias tienen líderes masones. Todos los gobiernos tienen líderes masones que están trabajando, que son enemigos. En la palestra pública se muestran como enemigos, pero en el ámbito personal son amigos porque están siguiendo la misma agenda. Están siguiendo la Agenda 2030. Ya parte de esa agenda se está llevando a cabo, que es destruir la economía. Mire cómo está la libra esterlina, cómo está cayendo. Mire cómo se está depreciando el euro. El dólar ahora es la moneda refugio, por lo cual muchos inversionistas están invirtiendo en el dólar porque se muestra fuerte en medio de la crisis. Pero no le huele a usted que realmente John Biden, cuando estaba atacando al principio de la supuesta guerra orquestada, la guerra mediática de Ucrania y Rusia, ¿usted no se acuerda que Biden tenía un afán diciendo día tras día, antes de armarse el conflicto en Rusia y Ucrania, que ellos mismos orquestaron, día tras día decía este personaje, Rusia va a invadir a Ucrania, Rusia va a invadir a ese país, Rusia va a invadir, y era como que ellos estaban presionando a Putin para que cumpliera, para que cumpla la agenda que ellos tienen, porque es una agenda diabólica realmente, amado. Es una agenda realmente diabólica. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer realmente en los países? Con esto que se está viendo, ellos quieren crear caos. Ellos quieren desestabilizar la economía, destruyendo el poder adquisitivo. E incluso la momia del Vaticano, el satanista masón, rango 33, el que está en el Vaticano actualmente, usted sabe quién es, el Papa, ya usted sabe, Francisco, es comunista y está ensalzando al pobre y desprestigiando a los ricos. Pero ¿sabe por qué él lo está haciendo? Porque es una ideología comunista, ese hombre es comunista, y él está ahí porque el gobierno mundial que viene tiene una ideología marxista, una ideología comunista de establecer un nuevo orden mundial, de desmaterializar el dinero y hacer, eso viene por ahí porque está en la palabra, usted búsquelo en Apocalipsis 13, que habla de un gobierno mundial que viene en medio de un caos que los masones están preparando a propósito y que Dios se lo está permitiendo porque su palabra se va a cumplir. Dios sabía que ellos lo iban a hacer y antes de ellos hacerlo, ya Dios lo dictó en la palabra de que la economía se va a destruir con peste nueva, con hambruna, con guerras, que van a morir miles de personas en guerras o millones de personas que van a ser muertas. Ya Dios lo advirtió en su palabra, porque dice la palabra que antes de que las cosas salgan a la luz, ya Yahweh las saca a la luz. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros, amados, que nosotros tenemos al Dios, el Dios Todopoderoso. Tenemos a Jehová de los ejércitos, Hashem, el Elohim de Israel está con nosotros. Y hay una ventaja que Dios tiene, que Dios sabe lo que tiene planificado en el futuro para su pueblo, mas Satanás no sabe lo que Dios va a hacer en el futuro. El diablo sí está percibiendo que Cristo viene, que la iglesia será raptada y está acelerando todo lo posible, toda la ficha para traer el gobierno de su falso ungido, del anticristo, un hombre que será de raíces árabes y judías. Tendrá las dos líneas, porque va a ser judío, va a ser de padre judío, porque él va a tener que engañar a los judíos. Pero obviamente este tipo también va a engañar a los árabes.
y va a traer lo que es el nuevo orden mundial o la paz mundial, la falsa paz mundial que los gentiles están anhelando y que va a llevar al infierno a miles de millones de personas. Va a llevar este individuo. Porque dice la palabra que la mayoría de personas que su nombre no estén escrito en el libro de la vida, dice la Biblia que van a aceptar su marca. Van a aceptar su marca, amado. Y es tan claro, mire, yo estoy viendo, estaba en esta mañana en una entrevista de trabajo. Y yo veía en un mercado, amado, cómo estaba el 666 clarito en una cesta, en un negocio de pescadería. Yo podía ver ese número clarito. Estaba uno en su forma normal y estaba uno inverso, para que la gente no percibiera que es el número 666. Y el código de barra con que usted compra es la marca. Es la marca realmente. Ese código de barra da el 666. Lo que pasa es que todavía no lo han puesto en la mano derecha o en la frente, donde lo van a poner, como dice las escrituras. Entonces Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento, porque esto va a ir de mal en peor. Al menos que Dios intervenga por misericordia y alargue por misericordia a su pueblo y frustre los planes que tiene el diablo con esta gente, amado. Esa es la realidad. Usted que me ve, esa es la realidad. Solamente si Dios en su misericordia frustra los planes de estos gobernantes satánicos, de estos líderes satánicos que están gobernando ahora en Europa, en Estados Unidos, y los frustra los planes de ellos por amor a su pueblo. Solo así la iglesia puede tener un poco de alivio, pero vienen cosas fuertes. Vienen cosas fuertes, amado. Vienen cosas fuertes. Lo que antes se decía que era una teoría de conspiración es real, porque lo estamos viendo con nuestros ojos, cómo se está desplomando la economía o cómo la están haciendo desplomar. Lo que antes se decía que era una doctrina de conspiración, cuando se hablaba del gran reinicio, lo están haciendo. Lo están haciendo, amado. Mire, lo están haciendo a nuestros ojos. Hay una ideología marxista, socialista, radical, izquierda, que está en las naciones y que está comenzando por Estados Unidos, que era un país que brillaba de una libertad, pero que la libertad la están perdiendo porque hay un control que tiene una agenda que se llama la agenda, ya usted sabe cuál. Esa agenda se va a implementar. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que levantarse, amado, y buscar a Dios, porque lo que viene no es fácil. Lo que viene para las naciones no es fácil, amado. Dios le bendiga en el nombre de Jesucristo.